algo indefinido. O sea, 0 sobre 0 es algo que usted no sabe, o sea, no lo tiene su valor, es algo que usted no está definido, digamos. Eso más o menos se entiende por indeterminación, algo indeterminado, algo no definido. Entonces en cálculo usted tiene, o se conoce en este caso, 7 indeterminados. Aquí puede hacerlo sencillo, digamos, límite, solamente vemos 2 indeterminados. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, nada más. Son lo más fácil, digamos. Por ejemplo, estos casos de infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, son límites complicados para resolver, digamos, en cuanto a que uno tiene que saber bastante álgebra. Entonces aquí ya entramos a la indeterminación 0 sobre 0. Bien. ¿Qué dice? Mire esta teoría es interesante. Me dice que si yo tengo un límite, cuando x se aproxima a de p sub x sobre q sub x, aquí usted tiene un cociente, un límite cuando x tiende a de un cociente donde p sub x es el numerador, q sub x es el denominador, y eso le da una indeterminación 0 sobre 0, que es una indeterminación. Dice que para calcular estos límites, dice, ¿qué tiene que hacer? Le dice, tenemos los siguientes casos, se pueden presentar distintos casos e indeterminaciones 0 sobre 0. Entonces le está diciendo que si usted se fija el numerador y o se fija el denominador y ve que el numerador y o el denominador son polinomios, dice que para calcular ese límite usted debe factorizar y simplificarle. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un límite indeterminado 0 sobre 0 y ve que el numerador y o el denominador son polinomios, aquí le dice que usted debe factorizar y simplificar, y si usted no sabe factorizar no puede calcular el límite. Eso es así, digo. En la otra situación que se presenta en este tipo de indeterminación, dice si el numerador y o el denominador, le dice, son fracciones, dice. ¿Cuáles son las fracciones? Lo quebrado. Para calcular ese límite dice que usted debe sacar mínimo como un múltiplo y simplificar. Entonces le está diciendo que usted debe operar los quebrados, debe saber todo lo que es operaciones con quebrado. Y por último aquí le dice, ve que está, por eso ve uno la conjugada, porque la última situación le dice aquí cosa. Y si el numerador y o el denominador de ese polinomio cuya indeterminación es 0 sobre 0, si el numerador y o el denominador contiene, dice, radicales o raíces, dice, si uno quiere calcular ese límite, debe necesariamente multiplicar, dice, y dividir, dice aquí, dice, y dividir, multiplica y divide por su conjugada, y luego simplifica y su límite va a salir. Esa es la teoría que uno saca de todos los libros para calcular cualquier límite 0 sobre 0. Ahora, este último caso, cuando yo tengo raíces, existe otro método que es el cambio de variable, pero que aquí no le enseñamos porque pues, implica entender también cómo se hace cambio de variable para poder calcular estos límites. De todas maneras, aquí, como vamos a trabajar con límites sencillos y solamente el límite con raíces cuadradas, la conjugada de las raíces cuadradas es el mismo término con signo cambiado, entonces eso es bien fácil. Bien, con eso entraríamos nosotros a ver estos límites, ¿ya?
lo primero que se hace en un límite para resolver? Lo primero que debo hacer yo es ver si ese es un límite indeterminado. Para ello, ¿qué hago? Según el concepto de límite, yo lo que hago es reemplazar el valor de x igual a 3 en la función. Esta es la función. Yo reemplazo x igual a 3 en la función. Usted al hacer eso no escribe la palabra L y M, porque está aplicando el límite. Entonces yo tengo 3 elevado al cuadrado, 9 menos 3 por 3, 9, 9 menos 9, 0, aparece este 0. Luego voy y reemplazo en el denominador el valor de x igual a 3. ¿Y qué hago? Digo 6 menos 2 por 3, 6, 6 menos 6, 0. No escribo la palabra límite y al reemplazar x igual a 3 en la función me da 0 sobre 0. La pregunta que uno hace es, ¿qué es eso? Digamos? Al alumno, con lo que ya uno le está explicando, pues, tiene que decir usted indeterminación. Es una indeterminación. Bien, por lo tanto, yo tengo un límite indeterminado. Por lo tanto, procedo a resolver ese límite, ¿no? Agarro el límite, lo copio y ¿qué hago? Tengo este límite. Va a disculpar, jóvenes, ¿ya? Entonces tengo ese límite y debo resolver. ¿Qué hago? Mire, me fijo el numerador. Sabemos que un límite indeterminado es 0 sobre 0. Me fijo el numerador. El polinomio sí, digo. ¿Se puede factorizar? Sí, digo yo, porque sé factorización. ¿Qué caso de factorización aplico al numerador? A factor común. ¿Quién es el factor común? X. Y me aparece la factorización en el numerador. ¿Ve? ¿Qué hago ahora? Voy y me fijo el denominador. Tengo un polinomio en el denominador. ¿Ve? Y me fijo, ¿puedo factorizar el denominador? Sí puedo factorizar. Por lo tanto, ¿qué caso de factorización debo aplicar? El primer caso, factor común. ¿Quién es factor común? El 2. Factorizo el 2. Una vez que usted factorizó el numerador y el denominador, ¿qué hace? Se fija si puede usted simplificar, porque dice, después de factorizar, simplifique, dice la recomendación, y eso está ahí, digamos, ¿ves? Como el numerador y o el denominador veo que son polinomios, si yo quiero resolver ese límite, debo factorizar y simplificar. Y yo aquí me fijo si puedo factorizar x menos 3, puedo simplificar con 3 menos x, como está escrito, no se puede, porque son términos semejantes pero con signos contrarios. Entonces yo, para poder simplificar esos términos semejantes que tienen signos contrarios, agarro al factor del denominador, factorizo signo, se llama factorizar signo. Copio el numerador como está, pero al denominador factorizo un signo. Al factorizar un signo y poner delante de ese término un signo, cambiar el signo era más, ahora lo coloco menos, el factor que era 3 menos x cambia de signo y se vuelve x menos 3. Al factorizar signo, veo que ya puedo simplificar x menos 3 con x menos 3 y me quedaría este límite. ¿Ven? X dividido entre menos 2. Aplico límite, ahora vuelvo a agarrar, a reemplazar x igual a 3 en la función. No escribo la palabra L y M porque estoy aplicando el límite, voy a tener 3 dividido entre menos 2. Y por lo tanto su respuesta de ese límite es menos 3 medio. Entonces eso es calcular límite.
tenía un límite, que como resultado era 0 sobre 0, que es una indeterminación, al resolverlo, ese límite le aparece que ya no es 0 sobre 0, sino ¿cuánto es? Menos 3 medios. Entonces usted lo que ha hecho ahí es, ha resuelto ese límite. Y ese es el proceso de resolver límites. Todos estos casos están bajo ese concepto. Primero enseña el caso de factorización, luego enseña el caso de fracciones. Lo mismo, lo primero que hace uno es decir 4 elevado al cuadrado, 16 menos 16, 0. Me aparece ese 0 del numerador. Dice, Sí, pregúntenos. ese donde dice límite x cuando tiende a 4, lo tenemos que seguir poniendo hasta reemplazar, ¿no? Exactamente, así es. Esa es una de las cosas que el alumno, yo lo insisto, mire, siempre cuando voy y explico aquí le digo, es simplificado, pero esta expresión sigue con límite, se sigue escribiendo el límite. ¿Ve? Ahora, como ya es simplificado, lo que hago es volver a aplicar límite, dice uno. ¿Qué significa aplicar límite? Reemplazar el valor de x igual a 3 en la función, en esta función de aquí. ¿Ve? Ahí lo reemplazo x igual a 3. En el momento que usted hace eso, cuando está aplicando el límite, no escribe la palabra L y M, ni x tendiendo a 3, porque ya lo está reemplazando en la función y le aparece este término. ¿Ve? Y de ahí le da la respuesta. Entonces el alumno no agarra un límite y él lo escribe límite cuando tanto, límite, y no sabe en qué momento no escribirlo. Él cuando quiere lo escribe, cuando no quiere no lo escribe. Aquí, ¿por qué también, por ejemplo, aquí, mire, yo tengo este límite, tengo ese límite, ya. ¿Por qué digo que es igual a 0 sobre 0? Porque lo que he hecho, no escribo la palabra L y M y reemplazo x igual a 4 en la función. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué me da como resultado? 4 elevado al cuadrado, 16 menos 16, 0. Me aparece en el numerador 0. Y si bajo abajo, reemplazo por 4 a x, 8 menos 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. Entonces me da ese término 0 sobre 0. ¿Ve? Y eso yo debo decir, es una indeterminación. Ahora, ¿qué hago? Voy y lo resuelvo ese límite. Rápidamente agarro y tomo el límite y comienzo a resolverlo. Ese es el límite que yo tengo. Yo comienzo a resolverlo. Me fijo el numerador, como en este caso. El numerador y el denominador son polinomios. A mí me dice que yo debo factorizar. Entonces agarro el numerador, escribo límite cuando x tiende a 4 y me fijo el numerador. ¿Puedo factorizar el numerador? Sí, digo yo. ¿Qué caso de factorización tengo? Diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Si usted rápidamente tiene que saber estos 4 casos, estos 5 casos que tengo aquí, como se dice, manejarlos así de rápido. Porque imagínense, digamos, usted está calculando límites y le aparece, a usted le dice que tiene que factorizar x al cuadrado menos 16. Y usted no lo sabe en el caso de esa factorización. Entonces pues va a tener problemas en resolver el límite. Sabemos que la diferencia de cuadrados es igual al producto de dos factores, x menos 4 por x más 4. Pues yo tengo seguridad que mi factorización está bien porque es el segundo caso de factorización. Si vengo al denominador, digo, ¿en qué caso se puede factorizar en el denominador? Digo, si sé factorización, digo, sí. ¿En qué caso de factorización me encuentro? En el primer caso. ¿Y cuál es el primer caso? Factor común. ¿Quién es el factor común? Ahí es 2. Vengo y factorizo qué cosa es el 2. ¿Ve? Así se resuelve los límites. Una vez que usted tiene factorizado el numerador y el denominador, debe buscar para simplificar. Y si usted analiza x menos 4, 4 menos x son términos comunes, pero tienen signos distintos. En ese momento usted a uno de los dos factores lo cambia de signo. Yo en este caso lo estoy cambiando al del denominador. El numerador lo copio, pero en el denominador, ¿qué hago? Factorizo un signo. Me aparece el menos 2
y el factor que era 4 menos x se vuelve x menos 4. Eso es saber factorizar sin. Entonces, si veo yo ahora, veo que se me simplifica x menos 4 con x más 4. Se me va a quedar límite cuando x tiende a 4 de que de x más 4 dividido entre menos 4. Agarro, tomo, voy a aplicar límite. En ese momento agarro, no escribo la palabra límite y reemplazo en la función. Donde está x reemplazo con 4. Y ya no escribo la palabra límite, estoy aplicando. Entonces arriba, ¿qué me queda? 8 dividido entre menos 2, y su respuesta va a ser ¿cuánto? Menos 4. Entonces eso es lo interesante de los límites, que usted tiene algo no definido, algo indeterminado, algo que usted no conoce. Al resolver el límite, entonces aquí ya en teoría dice usted, mire, que los límites tienen una gran aplicación, especialmente cuando usted grafica funciones. Usted está diciendo aquí, usted lo que está demostrando, está diciendo que si yo tengo esta función, estoy diciendo que cuando x se aproxima a 4, la función, esta función que estoy colocando en lila, esa función se va a aproximar a menos 4 todo el tiempo. Ese es el concepto que tiene el límite para el cual yo lo utilizo. Estoy diciendo que la función x al cuadrado menos 16 sobre 8 menos 2x se va a aproximar a menos 4. Es y es la función cuando x tiende a 4 o cuando x se aproxima a 4. Entonces eso, cuando uno ya entiende el concepto de límite, para qué uno lo utiliza. Para que usted no está viendo conceptos, teoría, lo está viendo cómo calcular. Si usted se va a este ejercicio, lo mismo. Tiene este límite y le dice que resuelve. Como x tiende a 1, no escribo la palabra L y M y reemplazo. 1 elevado al cubo, 1 menos 1, 0. Voy abajo, 1 elevado al cuadrado, 1 menos 1, 0. Me da 0 sobre 0. Yo rápidamente digo, esa es una indeterminación. ¿Cómo calculo ese límite indeterminado? Tomo el límite y me fijo el numerador. ¿Qué tengo en el numerador? Me fijo, tengo polinomio. Debo factorizar. Y me pregunto, en el numerador, ¿qué casos de factorización tengo? Digo yo, diferencia de cubos, porque tengo x al cubo menos 1 al cubo. Rápidamente asocio un caso de factorización. En este caso es el tercer caso, diferencia de cubo. Y ahí debo saber a qué es igual esa diferencia de cubo. ¿Ve? A menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Y tengo que asociar quién es a, quién es b. A vale x y b vale 1. Entonces de ahí me sale que el primer factor es a menos b, x menos 1. Y el segundo factor es a al cuadrado, como a vale x, x al cuadrado más x, dice, como a vale x y b vale 1, x por 1 me va a dar x, más, dice, b al cuadrado, pero como b vale 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, si usted no tiene eso bien claro, pues va a tener la duda, va a decir, ¿de dónde aparece eso? Entonces uno demuestra aquí, en cálculo, que usted sabe álgebra, y especialmente esos 5 casos de factorización. ¿Qué tengo en el denominador? Diferencia y cuadrado. Es igual a 2 factores, a menos b por a más b. ¿Cuánto vale a? X. ¿Cuánto vale b? 1. Entonces va a tener x menos 1 por x más 1. Si usted mira ahí ya, una vez que ha factorizado, ve que x menos 1 se simplifica con el x menos 1 de abajo. Con términos comunes se simplifica. ¿Qué le va a quedar arriba? El límite cuando x tiende a 1 de que de x al cuadrado más x más 1. Y abajo le va a quedar x más 1. Al simplificar, x menos 1. Aplica el límite. X tiende a 1, no escribo la palabra límite, donde está x reemplazo con 1. Y me da ese término. Y por lo tanto su respuesta es 3 metros. Entonces de esa manera usted resuelve estos límites. Todos estos son así.
este límite es idéntico a este límite, ¿ven? Si uno analiza ese límite, x tiende a 4. 4 elevado al cubo es 64 menos 64 da 0. 16 menos 4 elevado al cuadrado, 16 menos 16 es 0. 0 sobre 0, determinación. Por lo tanto, yo debo calcular ese determinación. ¿Cómo lo hago? Tomo el límite y veo el numerador y el denominador. Veo que son polinomios, factorizo. Yo agarro este factor o el numerador, ¿qué caso de factorización voy a aplicar? Es una diferencia de cubos, x al cubo menos 4 al cubo. Su factorización sería x. Si bajo abajo, tengo una diferencia de cuadrados. 4 elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, y esta es su factorización. ¿Qué hace el alumno? El alumno que, como se dice, no maneja bien álgebra. Él, como arriba ya puso x menos 4, y aquí va 16 menos x al cuadrado, y él sabe que es igual a a menos b por a más b. Como él quiere rapidito factorizar, él rapidito me lo cambia. Aquí abajo me pone 4, x menos 4, pone x menos 4, así pone. Dice, por x más 4, dice, por x más 4. Y esa factorización está mal, porque usted no tiene x al cuadrado menos 16. Usted tiene 16 menos x al cuadrado, entonces eso hay que tener cuidado. Primero va el 4 y luego va menos x por 4 más x. Y entonces no es a cambiarlo porque uno quiere. La igualdad, esta igualdad que uno no lo toma en cuenta en matemáticas, esa igualdad que usted tiene ahí, debe mantenerlo hasta el final. En el momento que usted esta igualdad lo altera, es decir, el término de la izquierda no es igual al término de la derecha, si es diferente, no le sale el límite. Es porque usted ha alterado la igualdad y por lo tanto la respuesta le va a sacar más porque cometió un error algebraico. Entonces en matemáticas poner ese igual pues, es muy importante. Entonces en factorización hay que tener alto cuidado en cuanto a esto. Y mire, usted tiene aquí x menos 4 y abajo tiene 4. Una pérdida de tiempo. O sea, para mí es muy importante que usted, lo que yo esté explicando, usted aprenda. Muchas veces a uno le hace rápido, no hay problema, usted dice, profesor, mire, muy rápido lo explicó esto, me lo va a explicar. Y yo tengo toda la voluntad de poder enseñar lo que usted quiera en esta parte, o sea, en lo que es dudas que pueda tener en cálculo, en este caso, su materia, ¿ya? Entonces aquí, el numerador es una diferencia de cubo y el denominador es una diferencia de cuadrado. Factorizo y veo que x menos 4 y 4 menos x son términos comunes pero de signos diferentes. Entonces rápidamente factorizo un signo al denominador, ¿ve? Y ya me aparece este término. Pero ya cambia de signo. El 4 menos x se convierte en x menos 4. Recién ahí yo hago que los términos sean iguales. Lo simplifico con el x menos 4 con este término. ¿Y qué me va a quedar? Arriba me va a quedar x al cuadrado más 4x más 16 y abajo me va a quedar menos, paréntesis, x más 4. Luego, ¿qué hago? No escribo la palabra a L y M porque voy a reemplazar x igual a 4 en la función. En esta función voy a reemplazar. No escribo la palabra el límite, entonces 4 elevado al cuadrado, 16 más 4 por 4, 16 más 16. Abajo tengo 4 más 4 y me aparece este término. Hago operaciones, 48 me va a dar dividido entre menos 8 y 6 por 8 es 48, por lo tanto su respuesta es menos 3. Entonces de esa manera uno resuelve esto. Disculpe, una pregunta de este ejercicio del 4. En el denominador, o sea, solo lo cambio de signo en la primera parte donde es 4 menos x. ¿Al otro no le cambio los signos? No, porque usted a un factor, a este factor usted lo está factorizando así.
ese factor. Si usted quisiera cambiarlo de signo al otro, porque es un producto, si usted quisiera cambiarlo de signo al 4 más X, tendría que aparecer otro signo. Porque este término de aquí, yo le voy a demostrar que es igual a este término. O sea, usted lo que tiene que razonar es que ese término es igual a este término. ¿Cómo lo demuestra eso? ¿Qué hago yo? Mire, este menos, yo lo multiplico al primer factor. Menos por más, digo, ¿qué es? Menos. Y 1 por X es X menos X. Y eso es lo que tenía aquí, menos X. Usted lo está tomando, usted se sigue. Ahora dice, menos por menos, dice usted, más. Y 1 por 4 es 4 más 4. Y aquí usted tenía más 4. Entonces ese signo, cuando usted factoriza, está afectando todo el término, pero usted sacó de un solo factor y eso no le altera el otro factor que tiene. El otro factor queda con 4 más X. Así es. Ahora, si usted vuelve, digamos, a decir, no, a ver, de otra manera. Yo de otra manera, ¿qué tendría que hacer? Mire, más o menos aquí. Aquí se le voy a hacer. ¿Cómo yo demuestro que esto es igual a qué? Al otro término. Muy fácil, digamos. Aquí, mire, hago diferencia de cuadrados. Y por la fórmula es, puede multiplicar 4 por 4, 16, ¿no ve? Como es una diferencia de cuadrados, usted dice menos, dice x elevado al cuadrado, o x por x, x al cuadrado, y voy a tener este término. ¿Ve? Así voy a tener x elevado a qué al cuadrado. Ese es el producto de este término. Ese, si yo multiplico, aunque usted lo puede demostrar que es, yo como lo demuestro, voy a dejar hacerlo. Mire, yo digo 4 por 4, 16. 4 más por más 4 por x, 4x. Pongo más 4x. Menos x por 4 me va a quedar menos 4x al cuadrado. Menos 4x. Y menos por más menos x por x, x elevado al cuadrado. Y eso aquí es igual. Es la diferencia de cuadrados, si usted lo aplicaba directamente. Eso va a quedar a 16 menos x al cuadrado. Entonces, si usted se da cuenta, usted dice que los dos factores 4 menos x por 4 más x le da 16 menos x, y eso es lo que tenía aquí. Bien. Pero ahora vámonos a ver el de abajo, que esa es su duda de usted, que ese signo, porque afecta solamente a uno y al otro no cambia. Pues mire, ya sabe que la diferencia, entonces yo tengo menos aquí, menos, ¿ve? Y aplico directamente la diferencia de cuadrados. ¿Ve? ¿Qué tengo? Tengo x al cuadrado, a ver si sigue el x al cuadrado, no. ¿Ve? Porque tengo diferencia de cuadrado, menos 16, porque 4 por 4 es 16. Pero eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a ¿qué? Miren, va a ser igual a el menos, como está delante del paréntesis, me lo afecta a los dos términos. Va a ser menos, ¿qué cosa? X al cuadrado, y menos por menos más 16. Y si yo ordeno términos ahí, eso me va a quedar 16 menos, ¿qué cosa? X al cuadrado. Y es lo mismo, ¿ve? Estoy demostrando que este término, ¿ve?, es lo mismo que este término. Entonces el signo, si usted factoriza a uno de los factores, no lo altera la igualdad. Lo alteraría si usted ese signo menos me lo está factorizando, me lo cambia 4 menos x, lo cambio el signo de ese factor, y aquí viene y me pone menos 4 menos x. Ahí ya está mal. Le va a dar mal eso. ¿Por qué? Porque está afectando a los dos factores el signo que ha factorizado. ¿Ya? Bien, entonces aquí su respuesta es esa.
Mira aquí usted, en este límite, entra a ver el caso, 2 elevado al cuadrado 4 menos 4 es 0. 2 elevado al cuadrado es 4 más 2 es 6. Y 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. La indeterminación está dada. Pero ahora dice ese límite, bueno, es polinomio, voy a factorizar. Se fija el numerador, ¿qué caso de factorización está? Diferencia de cuadrado. Eso ya lo hemos hecho cuantas veces. Pero mira, aquí le aparece este trinomio. Este trinomio, que es lo que aquí usted debe saber, el cuarto caso. ¿Ven? Entonces usted, suponiendo que no sabe, ¿usted qué hace? Define si es factorizable, eso va a ser igual a dos productos, al factor de dos factores, digamos. O sea, ese trinomio voy a escribirlo como el producto de dos factores. ¿Qué hace? Sigue la regla que le expliqué a los casos de factorización. Coloco x aquí porque este tanto trinomio, x al cuadrado más bx más c. Pongo x en el primer factor y x en el segundo factor. Luego vuelvo al primer factor. Este signo de menos, el primer signo lo coloco en el primer factor. Y el producto de los dos signos de sus trinomios de menos por más. ¿Cuánto es menos por más? Menos. Lo coloco en el segundo factor. Y ahora usted dice, debo buscar, dice, dos números que multiplicados me dan 2, dice. Debo buscar dos números que multiplicados me dan 2 y sumados me dan 3, dice usted. Sí, dice. Entonces la pregunta es, ¿qué números multiplicados me van a dar 2 y sumados me van a dar 3? Para mí es el 2 y el 1, digo yo. Pero usted ahí en ese momento no sabe si puso bien el 2 en el primer factor o podía estar en el segundo factor y el 1 está en el segundo factor y podía haberlo puesto en el primero. Lo cierto es que usted tomó dos números que multiplicados le dan 2 y sumados le dan multiplicados 2 y sumados le dan 3. ¿Qué tiene que hacer usted aquí? Tiene que verificar. Entonces usted dice menos, dice, sí, menos por menos es más. Y 2 por 1 es 2 más 2 y es el más 2 que tiene aquí, ¿ven? Ese más 2. Tiene que verificarse, sí. Luego se va, ¿cuánto vale B? Vale menos 3. Vale menos 3. ¿Cómo lo verifica aquí? Menos 2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 3. Y ese menos 3 es el coeficiente de x. Entonces ahí su factorización está bien. Luego que factoriza ya este término, rápidamente ve que ese trinomio ve que se puede simplificar, se puede. X menos 2 con el x menos 2, que le va a quedar arriba x más 2 sobre x menos. Aplico el límite, me da este término, no escribo la palabra L y N, y su respuesta es 4. Mira aquí, este límite. Este límite, a veces la tomó examen, digamos, este límite. Entonces, yo aquí le pongo ya, yo tengo el trinomio del quinto caso de factorización. Este es un límite 0 sobre 0. Si usted reemplaza, le va a dar 0 sobre 0. Pero tengo polinomios, debo factorizar. ¿Y cuál es mi interés de mí aquí? Es que usted, este polinomio, sepa factorizar. Aquí yo le estoy poniendo la respuesta. La pregunta es cómo yo llego a demostrar que la factorización de 2x al cuadrado menos 9x menos 5 es igual a 2 factores x menos 5 por 2x menos 1. Entonces yo voy a, lo saco este trinomio y lo factorizo aparte. Es mejor factorizarlo aparte este trinomio, para que me sea más fácil operar. Yo agarro este trinomio y lo factorizo aparte. Y miren, agarro, digo, tal como le expliqué, si este trinomio es factorizable, será igual a ¿qué? Al producto de dos factores. Al producto de dos factores. Por un factor y el otro factor. ¿Qué pongo en el primer factor? AX. ¿Quién es A? Es 2. 2X. Y en el segundo factor pongo 2X. Luego, ¿qué hago? El primer signo lo coloco en el primer factor menos y el producto de los dos signos le coloco en el segundo factor menos por menos más. Pero como yo tengo 2 por 2, 4.
4 y aquí tengo 2, entonces debo dividirlo, este término, entre A, lo debo dividir. ¿Ve? Entonces aquí me aparece el 2. ¿Ve? Ahora sí, debo buscar, dice uno, dos números que multiplicados le den A por C, dice usted. A por C. ¿Quién es A? Es 2, ¿quién es C? Es 5. Usted debe buscar dos números que le den 2 por 5, 10, y sumado le den B, le dice. ¿Quién es B? Es 9. Entonces usted dice, debo buscar dos números que multiplicados me den 10 y sumados me den 9, dice, porque A por C es 10. Entonces ahí usted rápidamente, hay 4 posibilidades que le va a dar multiplicados 10. ¿Ve? Es el 10 por 1, el 1 por 10. El 2 por 5, el 5 por 2. Son 4 casos que usted tiene que multiplicando le va a dar 10. La pregunta es, ¿cuál de ellos le va a dar sumado? Le va a dar 9. En este caso va a ser el 10 y el 1. ¿Ve? Y usted lo verifica. ¿Qué hace? Menos por más, dice, este signo multiplica, este menos, dice, por más, dice, es menos, dice, menos. ¿Ve? Y 10 por 1 es 10, menos 10 le está dando. Y aquí que tiene 2 por 5 menos 10, ¿ve? Me aparece este signo que es menos, pero 2 por 5 es 10. Y sumado le dice, le debe dar menos 9, dice. Si usted suma menos 10 más 1 es menos 9 y le da este menos que lo verifica. Entonces su factorización hasta ahí está correcta. Pero ¿qué pasa? Este 2 nunca se queda ahí. Nunca se queda. ¿Por qué? Porque este trinomio usted también lo hace por la regla del APA y le va a dar directamente el resultado. Pero yo estoy siguiendo otra explicación para factorizar ese trinomio. Entonces, ¿qué hace usted? Agarra, usted toma este término y busca en el numerador un factor común. Busca aquí en el numerador, entre el primer factor y el segundo factor. ¿Quién tiene factor común? El primer factor. 2x menos 10. Yo puedo factorizar aquí al 2. Al factorizar 2, aquí este trinomio me queda x y aquí me queda 5. Entonces, he factorizado en el primer término, el primer factor, un factor común, que es 2. Y este 2, con el 2 de abajo se me simplifica, ¿ves? ¿Y qué le va a quedar? Esto va a quedar igual a qué, digo yo. Esto va a quedar igual a estos términos. Por lo tanto, ese trinomio, su factorización es esta su respuesta. Esta es la respuesta de la factorización de este término. En este caso, de este término.